todos por hablando por Face. Ahorita te cuento todas las ondas. ¿No ponemos esto? ¿Sí va a poner música? Sí, ok. ¿Pongo música? No sé. No, pero bueno, ya cuando se edite, ¿no? Ajá, cuando se edite. Ah, ¿tú no me los pongo? Sí. Como quieras, si te quieres escuchar. Ah, bueno. Porque vamos a ir en frío. Ok, sí está bien. Sí, me escucho. Sí te escuchas. Me escucho. Vale. Sí, por si lo... Por el gusto con Rafa Santos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí nuevamente en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú. Estamos en una emisión más de Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. Les saluda cordialmente Gustavo Hernández, perdón. Y bueno, ya no me sé ni mi apellido. Y los invitamos cordialmente para que nos sigan en todas las redes sociales. Así nos encuentran como Promo Estéreo. Y va a ser un placer que nos acompañen en todas nuestras transmisiones, en nuestros seguimientos. Y bueno, aquí estamos a las órdenes para todas las sugerencias y comentarios que nos hagan llegar. Y bueno, hoy tenemos como invitado a un chico muy talentoso, realmente. y la verdad es un gusto que esté aquí con nosotros, mi querido Rafa Santis. Un chico muy talentoso, así dice mi mamá. Muchas gracias, Gus, por la invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación y bueno, vamos a hablar un poco acerca de Por el Gusto del teatro. Uy, primero mole. Así es. Déjenme contarles previamente que Rafa, aparte de ser actor y director, pues también produce y también es músico y también tiene un programa aquí en Promo Estéreo. Entonces, también le hace de todo un poco, ¿verdad, mi querido Rafa? Así es, las deudas son grandes, Gus. Oye, qué bien, digo, la verdad es que tú te has desempeñado en todo este medio artístico. Pues sí, he buscado la forma de más que desarrollarme en el medio, de hacer lo que me gusta y que pues eso tiene que ver con las artes principalmente, ¿no? La locución, la música y sobre todo la actuación. Ok, y bueno, para empezar, pues cuéntanos de dónde nace tu gusto por el teatro. Pues fíjate que es muy extraño porque yo desde los 4 años he ido al teatro, aparte de que desde los 4 tengo como uso de razón, y he ido por mis padres. Mis padres tenían esa costumbre, ese hábito, y pues me llevaban a ver junto con mi hermano las obras clásicas, ¿no? El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, obras infantiles de moped, de títere. Entonces para mí mis domingos, digamos que eran diferentes a los de la mayoría, ¿no? Que generalmente es quedarte como en casa, comiendo sin salir. Claro. O viendo el fútbol, no. En mi caso era todo lo contrario. Desde las 11 de la mañana ya estábamos fuera de casa, nos íbamos a desayunar, íbamos a patinar, íbamos a ver teatro y al final pues era regresar ya cansados pues de tantas actividades a casa. Entonces mis domingos de verdad fueron siempre muy familiares, pero a pesar de que yo desde esa edad recuerdo que he ido al teatro, jamás nació en mí el interés por ser actor, porque me ha tocado con otros compañeros que de repente no me tocó ver una obra y yo dije, algún día quiero subirme a un escenario y hacer algo así. Para nada, no. Nunca. Fíjate que la música, eso sí, desde muy pequeño lo tuve muy claro que quería ser músico. Y desde los 4 pues yo era feliz con mi pianito que me trajeron los Reyes, yo tocando ahí mi piano, por cierto. Y la música me llevó a la locución y la locución me llevó al teatro. Okay. Cuando llegué a estudiar locución, porque yo empecé trabajando primero sin saber, sin haber estudiado, me puse a estudiar locución y llegó una etapa en la que para certificarme tenía que pasar por 6 meses intensivos de actuación, porque me decían mis maestros que como locutor hay trabajos que no pueden hacer, como es el asunto de la interpretación. Entonces, para una radionovela, para audiolibros o para narraciones que requieren intención, pues qué mejor que un actor. Entonces dije, bueno, pues yo no lo iba a sufrir, nunca me negué a estudiar actuación para nada. Dije, bueno, algo que aprender, nunca fue mi hit. Sin embargo, una vez estando ahí, yo creo que todas las carreras son maravillosas y para que uno se enamore así, se enamora al punto de querer darle seguimiento,
tiene mucho que ver con quién te lo imparte. Entonces yo me topé con un gran maestro, Guillermo Yair, que para mí fue un parteaguas en mi vida y me enamoré de la cuestión gracias a él, a su guía, a su enseñanza, que llegué a un grupo maravilloso en el cual justamente dos de sus compañeros, Alejandro Palacios y Pau Zapata, siguen todavía de la mano conmigo. ¿Te has enfocado a algunos papeles en específico o de todo? Se ve medio extraño eso. Digo, agarro cualquier papel. No, porque bueno, con este asunto que se ha dado de que que si de acoso y todo eso, aquí hay de todo. Bueno, sí, vamos a aclarar eso. Pues fíjate que cuando uno estudia tienes que realizar los trabajos que te dicen, ¿no? Entonces, parte de lo que también le agradezco a Guillermo Yair es que desde mi formación a mí me puso desde obras, no por menospreciar, pero sí obras un poco más sencillas, porque eran nacionales, y grandes clásicos de Tennessee Williams, de Jean Genet, de William Shakespeare, que son textos que requieren un trabajo muy, muy grande. Entonces, de repente, en algunos textos nos decía él, bueno, aquí no tengo ningún problema que digan sofá en lugar de sillón, no pasa nada, pero si hacemos algo de Tennessee Williams, punto y coma se aprenden de memoria. Nada que le voy a cambiar o se me olvidó o improvise, nunca. Tal cual está. Exacto, entonces, gracias a esa variedad que yo tuve en mi formación, cuando ya salí a trabajar, he procurado que esa variación continúe. Porque aunque a mí me gusta mucho la comedia y dicen que se me facilita, que soy chistoso en la vida, me encanta mucho el drama y creo que lo melancólico, lo emotivo, es una de las cosas que además más se me facilitan y disfruto mucho, sobre todo porque implica un reto de que la gente en la vida me ve pues muy chistoso y echando como siempre el chiste, pero ya en asuntos de trabajo, cuando me ven en escena haciendo al mayor de los tiranos. Importante, ¿no? Del ámbito teatral, el poder manejar pues los papeles que te pongan, ¿no? Y ya sea algo romántico, algo de drama, algo de comedia, porque no cualquiera lo maneja, ¿no? No, es complicado, pero eso es justamente lo que debe de ser un actor, de repente hay gente que se pone etiquetas, no es que yo soy comediante. Exacto. Pues entonces eres comediante, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que mis respetos para el maestro Héctor Suárez, que él dice yo soy actor, porque lo mismo te hace un drama increíble que una gran comedia, ¿no? Entonces eso es un actor. Exactamente. Y sí, qué buen ejemplo diste, porque la verdad el señor Suárez es un ejemplo a seguir en cuanto a lo que es la actuación, ¿no? Lo polifacético. Y mucho, y ya hasta la fecha, ¿no? Afortunadamente, pero déjenme contarles que, bueno, dentro de la formación de Rafa Santis, ha tenido textos importantes, dramaturgos como Alejandro Licona y Gabriela Inclán. Ellos también te apoyaron para sacar más, digamos, tener otros ámbitos en el mismo teatro. Sí, fíjate que creo que a partir de los años 80 y hasta la fecha, el actor que no ha hecho una obra en su formación de Alejandro Licona es porque no es actor, siempre les digo, porque Alejandro Licona es de los dramaturgos más importantes con los que cuenta este país, muy reconocido en el extranjero, tristemente a veces más afuera que aquí en su propia patria. Entonces, el gran reto con él es que él escribe una comedia con un timing que si de verdad no le das realismo, nunca funciona. Nunca funciona. Entonces se opaca el trabajo, puedes opacar como el de los demás. Y a mí me tocó en mi formación hacer una obra que se llama En otoño los gatos tienen colita. Me tocó hacer algunas escenas que de hecho este personaje Ruperto, que artísticamente se hace llamar Hamlet, es un actor callejero, fue para mí el parteaguas para querer en un futuro ya de manera profesional trabajar con él. Y justamente mi compañía, la compañía que tengo con mis compañeros KM Producciones, debutó con esta obra En otoño los gatos tienen colita. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Así es. Vamos a hacer una breve pausa y no se vayan, vamos a seguir platicando con Rafa Santis. Estamos en Por el Gusto, la manera de hacer las cosas.
¿Cómo se llamaba tu obra? En otoño los gatos tienen colita. Se escucha chistoso. Y la gente que cree es que una obra familiar. No, está hecho para adolescentes y adultos. Ah, ok. De hecho, se escucha así como ayer. Dices, Sí, de hecho, no para nada. vaya, vaya. De hecho, en la reimpresión de la publicidad tuvimos que ponerle en el flyer adolescentes y adultos porque la gente llevaba a sus hijos. Porque lo mismo Por por lo el del título, gato. por lo de los gatos. Y no nada que ver. Vale, vamos a ver el segundo bloque. 5, 4, 3. Ya estamos de regreso, mis queridos radioescuchas, y seguimos aquí en Por el Gusto, a manera de hacer las cosas. Y estamos con Rafa Santis, hablando de Por el Gusto hacia el teatro. Así es. Y bueno, nos comentaba Rafa respecto de esta obra, En otoño los gatos tienen colita. Así es, pues con esa obra después yo la quise retomar. El maestro pues tiene un prestigio muy grande, entonces justamente él fue también un parteaguas para la carrera de Héctor Suárez. Todos los programas de los años 90 a la fecha, los textos se los ha escrito él. Entonces esos programas icónicos como ¿Qué nos pasa? Los personajes fueron diseñados por Alejandro Licona, salieron de su pluma, lo mismo que el personaje de Chabelita que interpreta Nora Velázquez, que justamente debuta ahí, fue escrito por el maestro. Entonces decir, estoy trabajando obras del mismo señor que le escribía a estos monstruos de la actuación, digo, qué honor, qué aprendizaje, porque de verdad su comedia no es comedia, como diría Héctor Suárez, el chiste por el chiste, sino es comedia confrontativa social, es una gran crítica a las situaciones que se viven en el país, temas políticos, temas religiosos. Entonces, a mí me gusta mucho la manera en que escribe el maestro porque siempre nos dejan como alguna reflexión, pero para la gente es muy entretenido. Esta obra justamente que comentaba fuera del aire, por el título suena muy bonita, como muy familiar, y nada que ver. Es una obra donde se tratan personajes de la vida cotidiana en la Ciudad de México, como por ejemplo estudiantes de secundaria, actores callejeros, el típico galán del barrio que siente que puede con todas. Entonces creo que son en total 19 personajes de ese texto que dura de 2 horas el montaje. Okay. Es de las obras más largas con muchísimos personajes. Entonces llega un punto donde la gente se identifica con alguno de ellos, decir, chin, yo soy así, o conozco a alguien así de mi barrio, de mi cuadra, ¿no? Se identifican, ¿no? Sí, totalmente. Entonces yo como actor también, yo con Ruperto me enamoré, creo que sigue siendo hasta la fecha el personaje que más disfruto, que además para un evento que hubo aquí en la empresa, en promo, en un restaurante, me dijo Lalo Llamas, nuestro director general, que quería llevar algo de teatro. Entonces esta escena de los actores callejeros justamente fue la que llevé allá y les maravilló porque son personajes entrañables. Yo creo que aquellos que tenemos una amistad muy grande con alguien, nos sentimos identificados, porque uno por su amigo hace lo que sea, y estos dos actores muy cultos además, porque son de esos como que estudiaron en la UNAM con una gran preparación, pero pues les ha ido mal en la vida porque han querido hacer teatro en México, un país donde la gente no lo consume, donde tiene la idea de que es caro y de que a veces pues no se tiene el hábito como a lo mejor en el cine, ¿no? Exacto. Entonces a mí yo me siento muy identificado con esos personajes porque yo soy de los pocos, dice el maestro Licona, que soy un terco y redendo, porque sigo haciendo teatro, mientras a lo mejor algunos compañeros han emigrado a hacer series o televisión. A mí me gusta el teatro y me hace feliz incluso mi anonimato, porque como yo soy actor por vocación, por amor al arte, no por la fama, entonces por eso creo que sigo aquí, disfruto así como salir a la calle y que nadie sepa qué hago y cosas así, porque a lo mejor la oportunidad se ha presentado. No sé, pero yo estoy a gusto haciendo teatro y aprendiendo de estos grandes, ¿no? Gabriel Inclán, que simplemente su apellido es de una dinastía inmensa, desde su abuela, su mamá, una gran cantante de ópera, su hermano, el maestro Rafael Inclán, y ella, dramaturga, su sobrino, que es Alfonso Obregón Inclán, que hace muchos doblajes, la voz de Shrek, por ejemplo. Entonces, ella pertenece a una dinastía inmensa de artistas, y cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con ella como productor, la aprendí muchísimo. Es una mujer muy culta, alumna nada más y nada menos que uno de los dramaturgos más sacados de la historia del país, que es Hugo Argüelles. Wow. Entonces, aprender de ellos, de sus textos, y que además es completamente diferente
Licona Inclán. El maestro Licona es más comedia, más social, pero desde un punto, eso, cómico. Gabriel Inclán, sus obras son sumamente dramáticas, trágicas y muy fuertes. Entonces, el contraste entre lo que hace uno y otro, para mí es una gran escuela, porque Claro. simplemente el símbolo del teatro, ¿no? Exacto. Es el drama y la tragedia. Y Efectivamente. justamente eso es lo que yo tengo con Gabriel Inclán y con Alejandro Licona, porque ella escribe sobre el maltrato a la mujer, sobre niños de la calle, sobre, por ejemplo, tiene una obra increíble que se llama No más que salgamos, que habla justamente de la matanza, porque fue eso lo que ocurrió en el año 68 con los estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Así es. Entonces, ha sido una escuela aprender de esos grandes, porque hoy en día, debido a que es complejo como obtener los derechos o salen caros el uso de obras importantes, Ujú. muchos actores se ven en la necesidad como de escribir sus textos, y yo el tener la oportunidad de trabajar con los que pues prácticamente han mantenido la calidad del teatro en nuestro país, pues es un privilegio, es una escala que muchos no tienen. De verdad me siento muy afortunado y agradecido con ellos por poder actuar sus textos, por poder pertenecer de un modo u otro, y que además tengo el gusto de contar pues con su amistad, que es lo más valioso. Yo creo que eso es lo que más cuenta realmente, pero hace rato comentabas algo muy cierto. Aquí en nuestro país, lamentablemente, se tiene al teatro en un concepto, como dices, muy poca es la gente la que afluye a las obras de teatro. Eh, ¿Qué se necesitaría para cambiar esa expectativa? Híjole, es que todo va de la mano con una educación pobre, mediocre, Lamentablemente con un sí. país donde no se es lector, porque incluso hay mucha gente, por ejemplo, ellos dos me comentaban, Licona sobre todo en algún momento me dijo lo complejo que para él ha sido y hasta la fecha sigue siendo, pese al prestigio que tiene, el publicar teatro, porque en las librerías les dicen, pues es que el teatro no se lee, el teatro se ve, y leer una novela, por ejemplo, o un libro pues de fantasía o cuentos, es muy diferente a leer teatro. Hay mucha gente que le cuesta trabajo leer teatro, porque dicen que los actores, así me decían en mi información, no leemos palabras, sino leemos ideas. Entonces, generalmente cuando leo me dicen, es que tú hablas como si estuvieras en el momento y le das vida. A lo mejor tiene que ver con la formación, anteriormente no leía yo de esa forma, pero hoy al leer hasta una novela inmediatamente me construyo un espacio, el personaje. Entonces leer teatro es otra cosa, pero la gente no se familiariza porque incluso en librerías de gente que sí es muy lectora no hay teatro. Exacto. Es muy poco. Hace ratito platicaba con un chico que es gerente de una librería y sorprende su gran bagaje cultural. Y los pocos libros que en estas librerías viejas, donde generalmente encuentras libros que en ningún otro lado encuentras, o de las librerías tradicionales, Sí. aún así hay muy poco de teatro, casi no hay teatro para que la gente lea, incluso uno como actor. Entonces, para poder cambiarlo creo que es fundamental, como cambiar cualquier otro problema en la vida, en nuestra sociedad, es el estudio. Cambiar la forma de ver, el incentivar a la gente, el motivarla, el acercarla. Hay escuelas que llevan a sus grupos, buscan como compañías u obras o teatros para llevarlos y acercarlos y darse cuenta no solamente lo mágico que es el teatro, que es la representación de las letras, porque es eso, de papel se pasa a la escena, sino que también pues el actor es una frase muy trillada, pero eso de vive del aplauso, o sea, sí, porque nos enriquece el alma, pero yo con el aplauso no compro mi pan, ni mi leche, no pago mi luz, no Claro. mi pasaje. Entonces, también enseñar a la gente que el teatro se paga, ¿no? Por ejemplo, hacen de repente el contraste, ¿no? Media hora se tarda una pizza en hacerse. Y eres capaz de pagar un paquete de 300 pesos, ¿no? Y una obra de teatro son 2 o 3 meses, y la gente luego no quiere pagar un boleto de 200 pesos, que 200 pesos es prácticamente, te estoy regalando mi trabajo, porque si yo cobrara como por la renta del espacio, el vestuario, el maquillaje, mis horas de trabajo, que son por lo menos 3-4 horas de ensayos semanales, no, más bien unos 12 horas, porque son a la semana más o menos los ensayos, 3 por semana. Entonces es mucho el trabajo y a veces no se valora por lo mismo, porque no se tiene la conciencia. Entonces creo que deberemos empezar por la gente que se considera culta, que comience a integrarse, y de igual forma como el de boca en boca, oye, vi esto, ¿cómo ves? Acércate, a lo mejor te gusta, ¿no? Claro. Así ha pasado mucho. Oye, pues sí, antes
tienes toda la razón en tener que cambiar la manera de ver el teatro y, bueno, a través de tener otra perspectiva, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa, no se vayan, y seguimos aquí en Por el Gusto, la manera de hacer las cosas. ¿Qué no dijiste? Corte. Qué bárbaro, Frankie, me asustaste. Hoy sí. Lo siento.